Vamos a hablar del último grupo o de la última división, que son los tenericutes, en donde vamos a mencionar sus generalidades y los ejemplos de géneros importantes. Dentro de los tenericutes tenemos dos, o tenericutes o molicutes, que es lo mismo. Tenemos dos grandes órdenes, los entomoplasmatales y los acoleplasmatales. Dentro de los entomoplasmatales vamos a tener a los espiroplasmas y dentro de los acoleplasmatales vamos a tener a los fitoplasmas. Ustedes, a la hora de estudiar esta clasificación, no es tan importante que se sepan toda esta taxonomía, sino que sepan que dentro de los tenericutes o molicutes hay dos grandes grupos en donde se pueden diferenciar los espiroplasmas y los fitoplasmas. A la hora de hablar de la parte general de los tenericutes, podemos decir que son exclusivos de floema, que carecen de pared celular. Entonces aquí ya tenemos una herramienta menos de diagnóstico, que es la tinción Gram, ya que este tipo de técnica de tinción se hace sobre la pared de las bacterias. Podemos decir que algunas de estas, o la mayoría de estas bacterias, poseen una membrana celular en vez de pared trilaminar, compuesta por una capa proteica y dos capas lipídicas. Pero no alcanza esta capa a ser suficiente para hacer la tinción. En el caso de los fitoplasmas, no se pueden cultivar in vitro, son considerados parásitos obligados, a diferencia de los espiroplasmas, que se han logrado aislar muy difícilmente, pero se han logrado aislar en medio de cultivo. Estos tenericutes o molicutes, todos son transmitidos por vectores. Los principales vectores, o los más comunes, son las chicharritas, y lo van a transmitir de manera persistente y propagativa, o sea que la bacteria se va a transmitir dentro del vector también. Las formas de los fitoplasmas son pleomórficos, o sea que no adquieren una forma definida, mientras que los fitoplasmas, los espiroplasmas, pueden adoptar en ciertos momentos de su ciclo formas espiraladas, siendo otros momentos de su ciclo también pleomórficos. Y algo muy importante de mencionar, que son altamente específicos. ¿Qué quiere decir? Que cada fitoplasma o cada espiroplasma va a afectar a un hospedante en particular, y no van a tener que ese fitoplasma puede afectar a otros cultivos de interés, sino que, vamos a decir, que hay muchas especies vegetales a las cuales son afectadas por tenericutes o molicutes, pero cada uno de estos va a ser específico de ese cultivo, pudiendo tener hospedantes susceptibles como malezas, pero manteniendo su especificidad. A la hora de hablar de los tenericutes, podemos decir que es la mínima expresión de un ser vivo, o uno de los seres vivos más pequeños que tenemos en la naturaleza, recordando que los virus no son considerados seres vivos. Acá tenemos las distintas formas que pueden adquirir estas bacterias, siendo esta fase espiralada una de las que puede alcanzar estos espiroplasmas. ¿Qué síntomas podemos encontrar en los fitoplasmas fitopatógenos? Podemos encontrar un amarillamiento generalizado, superbrotamiento, podemos encontrar hojas muy pequeñas, o distorsión y crecimiento normal de esas hojas, de las flores. Podemos encontrar aborto floral. Podemos encontrar filodias y virescencias. ¿Qué quiere decir esto? Las filodias son flores que se transforman en ojos, o la flor completa van a ver que viran a una transformación en hoja, mientras que la virescencia, los pétalos tornan una coloración verde. Quiere decir que los pétalos se ponen verdes y adquieren la apariencia de hojas. Son síntomas muy característicos de estas bacterias especiales. Además de encontrar frutos pequeños y deformes y necrosis de floema, por esa característica de que todos, ya sea fitoplasma o espiroplasma, son exclusivos de floema. Acá podemos ver una foto en donde tenemos la filodia, que esta flor directamente se transformó en órganos foliares, en hojas, mientras que las virescencias, los pétalos de esta planta, de esta flor, se ha adquirido la tonalidad de hojas.
Esta es una foto que hemos tomado de un cultivo de manzanilla, en donde podemos ver que este ataque de un fitoplasma ha transformado esta flor en órganos foliares. O sea, ven todas esas pequeñas hojitas que han transformado esa flor. Acá tenemos el síntoma de escoba de bruja, que es a partir de una rama se producen muchísimas ramificaciones secundarias, generando este síntoma típico que se denomina escoba de bruja. Y esto es un caso que por mucho tiempo nosotros, desde la cátedra y desde otros centros de investigación, lo adjudicamos a fitoplasmas, porque veíamos que esta vara floral de este aloe vera rápidamente transformaba o producía como mini hojitas dentro de esa órgano floral. Después, con el tiempo y con los análisis, nos dimos cuenta que esto no pertenecía a un síntoma de fitoplasma, sino que era ataque de unos eriófidos, que son una especie de ácaros que provocan estas malformaciones y producción de esta sintomatología. Por lo tanto, a la hora de hacer un diagnóstico no alcanza con la sintomatología, sino hay que recurrir a los que son diagnósticos de laboratorio. Acá tenemos un ejemplo de la maleza denominada rama negra, Onyssa bonaerensis, en donde podemos ver que esta es una planta normal y esta es una planta afectada por el fitoplasma, donde podemos ver ese superbrotamiento. Este es un ejemplo de una enfermedad producida por un acoleplasmatal o un fitoplasma, que es denominado amarillamiento del paraíso y es provocado por Candidatus fitoplasma. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho tiempo esta bacteria que provocaba esta enfermedad en los paraísos no daba con todas las herramientas de diagnóstico para encasillarlo dentro de un fitoplasma. Actualmente ya es considerado un fitoplasma, pero le quedó ese nombre, Candidatus fitoplasma, o sea, que era un candidato a ser fitoplasma. El nombre de la enfermedad amarillamiento del paraíso muy bien lo revela la sintomatología, en donde podemos ver que acá tenemos, esto es en Ciudad Universitaria, acá están las vías, y podemos ver que acá tenemos paraíso sano, esto es en pleno verano, acá tenemos un paraíso enfermo que en pleno verano se pone totalmente amarillo y se le produce una defoliación. Esto es porque el patógeno se empieza a alojar en el floema y empieza a multiplicarse el floema. Como dijimos recién, la transmisión de esta enfermedad le provoca una chicharrita que al alimentarse transfiere o pasa la bacteria al floema de la planta, en donde rápidamente empieza su multiplicación y empieza a generar este síntoma de, primero empieza a producir esclerosis en una parte de la planta y después, como vemos acá, toma toda la planta y finalmente termina secándola por completo. Esto es una enfermedad que, por ejemplo, obligó a la zona de Villa Dolores, a la ciudad de Villa Dolores, a cambiar sus árboles de vereda, sus árboles que tenían como ornamental o sombra en la ciudad, ya que habían puesto, era prácticamente la totalidad de los árboles eran paraísos, y llegó esta enfermedad y prácticamente no quedó ninguno vivo, obligó a que sacaran todos los paraísos de la ciudad y que los reemplazaran por otros árboles que no fueran paraísos. Hay una variedad de paraíso que es gigantea, que se lo cultiva en Misiones y que también fue o es afectado por esta enfermedad. Por eso está esta foto, como para también comentar que hay especies de paraíso que tienen muy buena calidad para madera, y esta enfermedad también está presente. De hecho, cuando hablamos de enfermedades provocadas por Tenericutes o Moliculetes, se habla de que son enfermedades tropicales, pero Argentina no es un país tropical, tenemos muchísimas enfermedades provocadas como esta. A la hora de hablar de estrategia de manejo, lamentablemente no podemos hablar de variedades resistentes, no podemos hablar de productos químicos, ya que los antibióticos no son eficientes para controlar esta bacteria.
las medidas que se están proponiendo son la eliminación del ejemplar enfermo, ya que un ejemplar enfermo es fuente de adquisición de la bacteria por parte de la chicharrita y lo van a seguir transmitiéndose los otros árboles. Se están haciendo muchas investigaciones, pero hasta ahora, más que la erradicación o la eliminación del ejemplar enfermo, no hay estrategias que logren controlar esta enfermedad. Acá podemos ver fotos de microscopio electrónico, en donde podemos ver la presencia de esas bacterias que son pleomórficas, como habíamos ya mencionado. Esta foto fue tomada por el ex jefe de cátedra, en donde también se pueden ver esas estructuras, esos cuerpos elementales y esas estructuras pleomórficas típicas de los fitoplasmas. Y con esto recordar que son tipos de bacterias muy pequeñas y que no se las puede cultivar, y que la única forma o herramienta de diagnóstico es la microscopía electrónica o la serología, siendo difícil su diagnóstico y no es suficiente su diagnóstico a partir de síntomas. A continuación vamos a mencionar un ejemplo de una enfermedad provocada por los espiroplasmatales, por los espiroplasmas. Esta enfermedad se llama achaparramiento del maíz y es provocado por Spiroplasma kunkeli. Recordemos que esta enfermedad, como todas las de los tenericutes, la división tenericutes o molicutes, son bacterias exclusivas del floema, transmitidas por chicharritas. En este caso, la chicharrita que transmite en el maíz se llama Dabulus maïlis. Los síntomas que provocan son achaparramiento, como vemos en esta diapositiva, enrojecimiento del borde de las hojas. También podemos ver estrías blanquecinas en las hojas. Podemos ver proliferación de mazorcas o mazorcas múltiples sin producción de granos. O sea que tenemos una alteración muy importante de este cultivo. Este es el vector, la chicharrita Dabulus maïlis, que transmite esta enfermedad, y esto es una foto de microscopía electrónica en donde se puede ver en un vaso de floema todas esas células bacterianas. En este caso ya se pueden ver algunas que adquieren esa forma espiralada, como bien la podemos ver en este tipo de micrografía, y podemos decir que esta bacteria o esta enfermedad afecta principalmente a maíces tropicales en el norte, en la región norte de Argentina, en donde la tasa de multiplicación o la tasa o la cantidad de vector o de chicharritas que hay en el norte es mucho mayor a la que tenemos en las zonas centrales y sur de Argentina. Realmente se ha visto muchas pérdidas de rendimiento y muchos daños en esos maíces tropicales, de tipo tropicales, cultivados en el norte, pero en Córdoba se la ha visto esta enfermedad, no causando los daños que se vio en el norte, pero sí se la ha observado en Córdoba. Y otra vez, remarcando por qué se lo considera enfermedades tropicales, porque las chicharritas se benefician por temperaturas muy altas y humedad elevada. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo en el norte de Argentina tenemos más impacto de esta enfermedad. Con esto finalizamos lo que es la parte de bacterias. Queda hablar un poco de manejo de esta última etapa, en donde en este caso sí podemos encontrar materiales de mejor comportamiento, como habíamos dicho, no utilizar variedades tropicales de maíz. La rotación de cultivo no tiene prácticamente impacto en esto, ya que estas chicharritas, al tener la bacteria en forma persistente y propagativa, pueden mantenerlo en reservorios de malezas que cuando vuelva a hacer otra vez el cultivo llegan y transmiten la enfermedad muy fácilmente. Además, el uso de insecticidas, como habíamos mencionado anteriormente, no es muy eficiente para el control de chicharritas, por lo tanto queda delegada la principal medida de manejo, la utilización de
materiales de mejor comportamiento. Y por último, y a modo de resumen, podemos ver en este cuadro los tres grandes divisiones, los tres grandes grupos, las protobacterias, actinobacterias y los Tendericutes, en donde las protobacterias tenemos en el orden Rhizobiales Agrobacterium, causando la galla de corona, el frutales de carozo, el pepita principalmente. Tenemos el HLB, enfermedad muy importante de los cítricos. Tenemos dentro de los burkholdereares, tenemos a Burkholderia, que afecta por ejemplo, en alguna de las bacteriosis del sorgo, Ralstonia, donde habíamos hablado de Ralstonia solanacearum, produciendo marchites y una traqueobacteriosis en papa. Teníamos a Erwinia Pectobacterium, causando como sinónimos de estas dos, digamos, Erwinia es sinónimo de Pectobacterium, es lo mismo hablar de uno o de otro, aunque ya los bacteriólogos la han dividido por alguna diferencia, pero nosotros la vemos como enfermedades muy similares, donde provoca la podredumbre húmeda de las hortalizas. También tenemos el género Pseudomonas y Xanthomonas, como las tantas enfermedades o tantos ejemplos que mencionamos en síntomas y signos, por ejemplo, como Xanthomonas citri, o Pseudomonas sabastanoi, o Pseudomonas syringae. Y por último, dentro de las protobacterias tenemos al género Xylella, como esa bacteria específica de xilema, que habíamos dicho que tenía las características que se le llamaban bacterias fastidiosas porque eran difíciles cultivarlas, y que están en auge esta enfermedad porque cada vez se encuentra más hospedantes o más problemas en cultivos, como recientemente apareció en olivo. Después, pasando a lo que es las actinobacterias, tenemos el género Streptomyces, donde hablamos de esas bacterias típicas filamentosas que tenían forma de micelio, micelioide, que producían sus conidios. Y dentro de las actinobacterias teníamos a Clavibacter, como Clavibacter michiganensis, produciendo el cancro en tomate. Y como ejemplo de una enfermedad baciliforme, gram positiva y no móvil, para hablar de todo lo que son características. Y por último teníamos los Tendericutes o Molicutes fitopatógenos, en donde teníamos los dos grandes órdenes, que eran los entomoplasmatales y los coleplasmatales. Ahí hemos hablado que los espiroplasmas tenían una fase espiralada en su fase o en su ciclo de vida. Mencionamos el achaparramiento del maíz como ejemplo de esta enfermedad y como para describir la sintomatología. Y también hablamos de los acoleplasmatales con el ejemplo del candidato fitoplasma, en donde también mencionamos sus síntomas típicos y raros. Entonces, a diferencia de hongos o virus, en donde hablamos de una sintomatología específica, ustedes pueden ver que nosotros mencionamos una sintomatología típica para este tipo de bacterias, que lo relacionamos con esta, mientras que cuando hablamos de el otro grupo, la otra división de Tendericutes, mencionamos otros síntomas que diferenciaban de las divisiones anteriores. Con esto damos por terminado las clases de bacterias.